Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. El costo económico de no actuar contra el cambio climático será de 60 billones de euros antes del fin de siglo, según un informe reciente. Al ritmo actual, el hogar de 800 millones de personas estará debajo del nivel del mar para el año 2100. OPS y CEPAL instan a aumentar el gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica en Latinoamérica. 2021 registró el mayor número de niños y niñas migrantes que cruzan la selva del Darién hacia Estados Unidos. La inseguridad alimentaria en Honduras casi se ha duplicado según las Naciones Unidas. En la columna editorial del día de hoy, Dorte Bolar de la FES Sindical nos comunica acerca de la importancia que tiene la próxima Conferencia Continental de Comunicación Sindical. La Fundación Friedrich Ebert de Alemania celebra la iniciativa de la CSA de dar relevancia a la comunicación como una herramienta crucial de la acción sindical. Desarrollar una estrategia comunicacional nos parece en estos tiempos más clave que jamás, porque es importante que las propuestas sociopolíticas sindicales ganen visibilidad, que se puedan posicionar en la opinión pública. También que aporten a la articulación internacional del poder sindical, en la cual las Américas sí tienen una voz muy importante. Y frente a la digitalización, la individualización, la precarización de los puestos de trabajo, reforzado por COVID, la comunicación es el instrumento para llegar a los y las trabajadoras, para organizar y articular sus intereses. Eso por un lado, pero la comunicación siempre es de doble vía. Por eso nos parece muy importante esa articulación de un espacio de todas las voces, de las mujeres, de los jóvenes, migrantes, afrodescendientes, indígenas, LGBTIQ, para que el sindicalismo sea realmente representativo de toda la diversidad de la clase trabajadora. Finalmente, nos une con la CSA, más allá de una alianza política muy fuerte, la convicción de que hay que democratizar la comunicación. Necesitamos una legislación que garantice el derecho a la información y a la comunicación para combatir los monopolios de los medios de comunicación. En ese sentido, les deseo que aprovechen esa gran oportunidad de la conferencia. La Organización Internacional del Trabajo insiste en la aplicación de políticas para acelerar empleos y protección social. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, pidió a los países que respalden el acelerador global para el empleo y la protección social, lanzado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, junto con la Organización Internacional del Trabajo, durante la Asamblea General del mes pasado. Ryder insistió en que el acelerador aumentaría las inversiones en protección social, universal, trabajo decente y una transición verde y justa, además de garantizar una recuperación de la pandemia centrada en el ser humano que empoderaría a las personas para afrontar los desafíos de un mundo laboral en rápida evolución. En una declaración ante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, Ryder recordó cómo la pandemia ha sido particularmente devastadora para los más vulnerables, especialmente las mujeres, los trabajadores informales y los niños.
La recuperación es profundamente desigual, impulsada por las grandes diferencias entre las economías avanzadas y en desarrollo, en el acceso a las vacunas, la capacidad fiscal y la habilidad de los gobiernos para responder, una brecha digital creciente y la amenaza de una crisis de deuda inminente. Esto está creando una gran divergencia que pone en riesgo la recuperación misma y socava la confianza y la solidaridad, dijo Ryder. El costo económico de no actuar frente al cambio climático podría generar 60 billones de dólares a finales del presente siglo. Así, el G20 es el responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, según el informe de Transparencia Climática. La pandemia permitió un momento de respiro para el planeta con la reducción del 6% de las emisiones en 2020, aunque en 2021 se espera que repunten alrededor del 4%. Además, según este informe, el crecimiento de temperatura solo se limitará hasta los 2.4 grados centígrados en una comparación con los 1.5 centígrados acordados por el G20. Al parecer, los gobiernos pueden hacer bastante más para controlar sus emisiones. Por ejemplo, en lugar de esto, China y Estados Unidos han incrementado el uso de carbón en la industria energética debido al precio alcista del petróleo y el gas. La consecuencia de esta decisión, sin embargo, tendrá su repercusión en la economía mundial, que perderá hasta 60 billones de euros hasta el año 2100 por no haber actuado de manera efectiva para mitigar el cambio climático. La economía mundial perderá mucho por no haber apostado antes por otro tipo de energías debido al empeoramiento de las condiciones de salud del agua y de la aparición de climas extremos. En caso de superar estos objetivos, el precio de no haber actuado se situará en los 130 billones de euros, peligrando el 3% del Producto Interno Bruto anual a partir de la década de 2030. A partir de esta fecha, el costo seguirá aumentando y probablemente ya será tarde. Las consecuencias globales para la sociedad también serán más que evidentes. En este sentido, se estima que la población tendrá que hacer frente a migraciones climáticas con una media de 100 millones de personas en situación de pobreza. Por ello, queda más que claro que en las próximas reuniones del G20 y en la Cumbre del Clima de Glasgow, los países han de marcarse objetivos más ambiciosos antes de que los efectos sean irreversibles en la economía y la sociedad. Y al ritmo actual y debido al cambio climático, el hogar de 800 millones de personas podría estar por debajo de la línea del mar. La iniciativa independiente Climate Central, encargada de difundir los efectos del cambio climático, publicó un conjunto de fotografías y videos que muestran cómo lucirán 184 ciudades costeras, monumentos y sitios icónicos de todo el mundo si la crisis climática sigue su curso actual. Bajo el rumbo actual de emisiones, el mundo alcanzará un aumento de 3 grados centígrados en la temperatura global, suficiente para que al menos 50 grandes ciudades pierdan la mayoría de sus áreas pobladas bajo el agua. A través de fotografías comparadas y videos, el equipo realizó proyecciones reales contemplando dos escenarios. Uno realista que se basa en la tendencia actual y estima que el aumento de 3 grados en la temperatura global a finales del siglo XXI será inevitable, y otro en el que se cumple lo establecido en los acuerdos de París y se limita a 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura para el año 2100. El objetivo de la campaña es mostrar que el futuro depende de las decisiones climáticas que se tomen hoy. Las últimas predicciones fueron lanzadas con un video que muestra el impacto del aumento del nivel del mar en ciudades como Singapur, Houston, Ciudad del Cabo, Glasgow, Río de Janeiro, Copenhague o Nueva York, si se mantiene el rumbo actual de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La OPS y la CEPAL instan para aumentar el gasto público para combatir los efectos de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe hicieron un llamado a los gobiernos latinoamericanos a aumentar el gasto público en salud. El director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas, estima que esta falta de inversión en salud hizo que la pandemia del COVID-19 fuera aún más difícil. Ya hay un subfinanciamiento crónico en la región que de una u otra manera hace que en el momento en que llega la pandemia en 2020 toma al sector salud en una situación bastante deficitaria. El documento presenta que el sector salud no estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta dimensión, explica.
Los recursos que efectivamente la OPS ha dicho en distintas fuentes que se requieren para enfrentar un sector público y un sector salud de buena manera son en torno a 6 puntos del Producto Interno Bruto. El promedio de la región son 3,8 puntos del Producto Interno Bruto destinados al sector salud. En materia de desempleo, en el informe mencionan que se trata de la mayor contracción económica de los últimos 120 años. Hay un impacto muy subversivo en el mercado del trabajo, trae menores ingresos a las familias, especialmente las familias más vulnerables, y por lo tanto estas proyecciones son que la pobreza y la pobreza extrema en esta región están aumentando, como las desigualdades, recalca Arenas. Por lo que, añade, en este contexto, la CEPAL lo que plantea es que básicamente este es un momento para repensar el modelo de desarrollo y avanzar en una recuperación económica transformadora. La pandemia reveló la interdependencia que existe entre la dimensión sanitaria y la económica y mostró que es imperioso para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible, concluyó. Y el Papa abogó por un salario universal y por la reducción de la jornada laboral. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. Se implementó en Italia un certificado laboral COVID-19 en medio de importantes protestas. En el primer día de su implantación, cientos de personas salieron a las calles de Italia para protestar contra la obligación de mostrar el certificado sanitario para acceder a puestos de trabajo, aunque sin llegar a pararlo, solo con algunas manifestaciones en puertos y ciudades. Según el primer ministro y economista Mario Draghi, no quiere que el coronavirus frene la recuperación este nuevo otoño pandémico y por eso ha obligado a todos los trabajadores del sector público y privado a presentar el certificado para entrar a sus puestos. Desde este viernes, para trabajar en una oficina, un restaurante o un taller italiano, es necesario mostrar antes el conocido como Green Pass, que atestigua que su portador ha sido vacunado contra la COVID-19, ha pasado la enfermedad o tiene una prueba negativa. La medida, férrea y pionera en el continente europeo, ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los empleados del país, pero también ha suscitado la indignación en muchos, que este viernes protestaron, aunque sin llegar a detenerlo en Italia como habían prometido. Las protestas se han salpicado por todo el territorio nacional, pero no generaron grandes complicaciones, solo algunas filas en puertos como el de Génova, el de la capital siciliana, Palermo, Ancora o Civitavecchia, próximo a Roma. Mientras tanto, la protesta organizada en la enorme explanada del Circo Máximo de Roma, que se pensaba sería multitudinaria, finalmente solo contó con algunos cientos de personas que acudieron para denunciar la presunta violación de sus libertades y derechos. 2021 registra hasta ahora el número más alto en cantidad de niños migrantes que transitan a través de la selva de Darién para llegar a los Estados Unidos. El número de niños y niñas migrantes que cruzan la selva del Darién a pie ha alcanzado un máximo histórico, según ha advertido UNICEF. La selva del Darién, que separa Colombia y Panamá,
es uno de los lugares más peligrosos para los migrantes que intentan llegar a Norteamérica. Casi 19.000 niños y niñas migrantes han atravesado la selva en lo que va del año, casi 3 veces más que el número registrado durante los 5 años anteriores juntos. Más de 1 de cada 5 migrantes que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá son niños y niñas. La mitad de ellos tienen menos de 5 años. En este denso bosque tropical, las familias de migrantes con niños y niñas están particularmente expuestas a la violencia, incluido el abuso sexual, la trata y la extorsión por parte de bandas criminales. Los niños y niñas que cruzan la selva del Darién también corren el riesgo de contraer diarrea, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención inmediata. Cada niño y niña que cruza la selva del Darién a pie es un superviviente, ha dicho la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Yang Gou. En lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable. Y la inseguridad alimentaria en Honduras casi se ha duplicado, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas. La situación de inseguridad alimentaria en Honduras casi se ha duplicado al pasar de 1.8 millones previo a la pandemia de la COVID-19 y los huracanes ETA y Iota de 2020 a 3,3 millones en la actualidad, indicó la Oficina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La Oficina del Programa de Alimentos en Tegucigalpa también señaló en un comunicado que la inseguridad alimentaria que afecta a 3,3 millones de los 9,5 millones de hondureños podría aumentar a 4,4 millones al cierre de 2021. El país centroamericano sufrió en la primera quincena de noviembre de 2020 severos daños a su infraestructura y producción agrícola a causa de las tormentas. Los daños de los fenómenos naturales se sumaron a los causados por la COVID-19 que se comenzó a expandir en marzo de 2020 con un saldo que hasta hoy supera los 10.000 muertos y roza los 400.000 contagios según fuentes oficiales. Las tormentas y la pandemia también dejaron a miles de hondureños sin empleo, lo que agudizó la crisis económica. En el contexto de la triple emergencia, la seguridad alimentaria se vio afectada negativamente, agravando una situación ya deteriorada para los hogares que enfrentaron pérdidas de sus empleos y cosechas. Los trabajadores estadounidenses están renunciando a sus empleos en forma inédita. Veamos el porqué en esta y otras noticias. Los trabajadores estadounidenses están renunciando a sus trabajos de una manera sin precedentes, lo que dificulta que los empleadores cubran las vacantes, se informó el martes. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos indicó que las renuncias alcanzaron los 4,3 millones en agosto, la cantidad más alta registrada desde diciembre de 2000, y van en crecimiento frente a los 4 millones de julio. El Fondo Monetario Internacional sigue considerando que la inflación global será transitoria, pero admite que puede prolongarse si no se acelera el acceso global de las vacunas, aseguró Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo. El tiempo medio que una persona pasa en situación de desempleo ha pasado de los 11,25 meses en el primer trimestre del año a los 10,61 meses en el segundo trimestre, según los datos de ACEempleo publicados este lunes en su flash del mercado laboral. Realizan un gigantesco mural en Brasil de la mano de las cenizas amazónicas. Este enorme mural que se alza en la caótica jungla de cemento de Sao Paulo es el punto final de un extenso proyecto realizado entre junio y julio por el artivista mundano y su equipo de trabajo. Juntos se sumergieron en 4 biomas brasileños azotados por la prolongada sequía y un número récord de incendios. Allí recogió muestras de ceniza, carbón e incluso huesos de animales calcinados para devolverles la vida y para crear una tinta a base del bosque en polvo. Quiero instar a las personas a reflexionar sobre qué futuro quieren, porque el cambio climático ya es la realidad, ya vemos sus impactos en todo el mundo. La obra es una recreación de la emblemática pintura El labrador de café, con la que el modernista Cándido Portinari evidencia la desigualdad social, además de añadir algunos elementos originales como el cadáver de un yacaré, un reloj de arena y un pedido de socorro de la naturaleza.
El artivista sustituyó la vibrante paleta de colores por una escala de grises. Cuando el bosque se reduce a cenizas, nosotros también nos convertimos en cenizas. Entonces pensé que el gris sería más dramático, más visceral y más impactante. Mundano igualmente denuncia en su obra el desmonte ambiental perpetrado por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien defiende abiertamente la explotación comercial de la Amazonía y una mayor flexibilización de la legislación ambiental. Creo que somos testigos del mayor retroceso socioambiental de nuestra historia bajo el gobierno Bolsonaro y no podemos callarnos ante eso. Según datos oficiales, solo entre enero y septiembre de este año fueron destruidos 6.779,33 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal en la Amazonía brasileña, una cifra ligeramente inferior a igual periodo de 2020, cuando la tala de árboles en el ecosistema amazónico alcanzó su mayor nivel de los últimos 12 años. Vean ustedes el reino de las abejas desplazadas que ahora prospera en el lago Titicaca. Las abejas desplazadas desde los llanos y valles bolivianos por el cambio climático encontraron un hogar en el altiplano, algunas cerca del lago Titicaca, donde pudieron prosperar a más de 3.800 metros de altitud gracias al apicultor Wilder Humeres. Las abejas han ido desplazándose y han ido migrando hacia el altiplano por el cambio climático que hoy en día se da, ¿no?, a nivel mundial. Y aparte de eso, por el uso excesivo de los agroquímicos. El centro apícola La Reina del Lago es el dominio de al menos 1 millón de abejas que viven en la localidad de San Pablo de Tiquina, a orillas del lago Titicaca, bajo el cuidado de Humeres, un ingeniero agrónomo nacido en el lugar. De padres agricultores y piscicultores, Humeres se interesó por la apicultura cuando terminó sus estudios universitarios e hizo su tesis de grado sobre la multiplicación de abejas reinas. Desde 2013 empezó con la producción y venta de miel y sus derivados, y el año pasado decidió abrir el centro a visitantes con un objetivo. Nació la finalidad de recibir, ¿no?, visitas, en el cual con el objetivo de un poco ya pues concientizar a las personas que nos visitan, ¿no?, qué tan importantes son las abejas en nuestro medio. El centro apícola se encuentra a unos 15 minutos a pie desde la plaza de San Pablo de Tiquina, en un lugar rodeado de eucaliptos y otras plantas medicinales cuyas flores nutren a las abejas, y actualmente tiene 15 colmenas que albergan cada una a entre 50.000 a 100.000 abejas que ya están adaptadas al clima frío y seco del altiplano, pues generan entre ellas mismas el calor que requieren cuando la temperatura desciende. Estos animales no solo han ayudado a crecer el emprendimiento de Humeres, que comercializa productos como miel, propóleo y jalea real, entre otros, sino que también han promovido el turismo en San Pablo de Tiquina, pues son muchos los interesados en visitar las colmenas de la Reina del Lago. Y en el medio de la amenaza del cambio climático, veamos lo que está ocurriendo en el desierto más árido del mundo, Atacama. Algunos dicen que es un misterio, otros dicen que es un milagro. La verdad es que cada cierto tiempo, el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, se recubre con un manto de miles de flores en un vibrante y colorido espectáculo que, según los expertos, podría haberse amenazado por el cambio climático. Las lluvias son las que despiertan a las más de 900 especies de flora autóctona que durante un espacio de tiempo de entre 5 y 7 años aproximadamente permanecen latentes en forma de semillas o bulbos bajo los secos suelos de la región atacameña a 1000 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Suspiros, patas de guanaco, añañucas, azulillos, coronas de fraile o malvillas son algunas de las especies que forman parte de esta explosión de biodiversidad.
La floración, que este año se puede admirar en su máximo esplendor en un tramo de 100 kilómetros entre las localidades de Caldera y Chañaral, al borde del Pacífico, se suele dar en periodos de entre 5 y 7 años, por el fenómeno climático del Niño, que hace evaporar las aguas y precipitarse. En esta ocasión, 2 inusuales y breves episodios de lluvia registrados en junio de 12 y 17 milímetros por hora fueron suficientes para provocar la germinación de mantos florales, donde habitualmente solo hay unos escasos matojos. El desierto baña desde hace 25 millones de años todo el norte del país, una vasta extensión de terreno formada por 3 regiones eminentemente mineras, con suelos ricos en cobre, del que Chile es primer exportador mundial. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.